Levántate en esta mañana. Dale gracias al Todopoderoso, al Altísimo, por todos los beneficios que ha traído a tu vida, los que trae hoy y que traerá mañana. Levanta tus manos, eleva tu corazón, e inclina tu rostro en respeto, honra, honor y adoración hacia este Dios que todo lo ha provisto para tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Que Dios bendiga su propia, su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Pablo está invitando a la iglesia de los filipenses a no permitir que se salgan del carril, que se salgan del riel, del camino. Sí. Por eso Pablo dice abiertamente, eh, tienen que seguir viviendo la fe como si yo no estuviera preso, como si yo estuviera entre ustedes. ¿Sabe? Y esto es determinante, porque muchos en la ausencia del líder, en este caso del pastor, ni siquiera quieren congregarse. Bueno, vamos a decirlo de una manera más explícita. A veces en la iglesia, donde todos somos hermanos en la fe, tenemos un comportamiento como si fuésemos realmente santos, como si levitásemos. Pero donde los demás hermanos de la iglesia no nos ven, donde sentimos que no está la iglesia, ya no somos los mismos. Entonces Pablo está pidiendo a la iglesia de los filipenses que tengan coherencia en la práctica de la fe, que sean coherentes en la vivencia de la palabra, de que sean coherentes con la vivencia del Evangelio de Cristo, que sean los mismos estando Pablo y no estando Pablo, que sigan creciendo espiritualmente, que no se estanquen en lo que Pablo le está proponiendo de manera abierta a esta iglesia. Por eso le dice, ocúpense de la salvación. No se dejen descarrilar, no salgan del camino. Hay una ruta trazada, hay un camino ya diseñado, establecido, para que todos transitemos por este camino. Apartarnos de este camino es abandonar la senda de la salvación. Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces lo primero que hoy, en esta mañana preciosa, la palabra nos está diciendo, no solamente es que
tengamos integridad como creyentes. También nos está demandando a no apartarnos del camino bajo ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto o excusa, porque suele el creyente inventarse excusas para apartarse del camino. Sí, cualquier excusa. A veces también nos toca tener cuidado, ¿no? Alguien decidió no asistir más a la iglesia porque yo no comí un sándwich. Me tomé la bebida que se ofreció de refrigerio y no me comí ese emparedado porque realmente no estaba bien del estómago, pero la otra persona lo tomó de otra manera. Esa fue su excusa, no se sentía cómoda y se fue. Ni siquiera se fue a congregar en otra iglesia. No, se fue. Y renegando, murmurando. Óigalo bien. Tenía una excusa. Hay muchos que buscan excusas. Buscan la excusa del trabajo, la excusa del esposo, la excusa de los hijos, la excusa de la distancia, la excusa del transporte. A mí no me vengan con esta excusa. Sí, creo que les he contado. Caminábamos en familia varios kilómetros. Caminábamos a pie para ir al culto. No éramos líderes, no éramos pastores en esta iglesia. Pero con amor caminábamos, íbamos a celebrar al Señor. En lugar de buscar excusas para no glorificar a Dios, en lugar de buscar excusas para apartarse del camino de la salvación, busque motivos, busque razones, busque excusas para afirmarse en este camino. Óigalo bien. Sí. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo invita a la iglesia a abandonarse totalmente en Dios. Dependan totalmente de Dios. Refúgiense en Él. Él es el que ha puesto en ustedes el querer como el hacer. ¿Sabe cómo un niño desde temprana edad cuando nace sabe que está obrando mal? Es que viene diseñado de esta manera. Dios nos diseñó de tal manera que cuando activamos el nombre que es sobre todo nombre en nosotros, cuando decidimos entregar nuestras vidas a Jesús, humillarnos delante de Él, doblar nuestras rodillas, inclinar nuestros rostros delante de Él, ese se activa en nuestro ADN el poder del discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Se activa en nosotros también el querer de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Y el vigor y la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante, es trascendental depender totalmente de Él, abandonarnos en Él. Siempre vamos a tener la ocasión, el deseo, la oportunidad de querer hacer nuestra propia voluntad. Siempre habrá esta dicotomía, esta rivalidad, esta contienda interna dentro de nosotros, como Pablo lo escribiera a la iglesia de Corinto. Porque el mal que no quiero, eso hago. Hay fuerzas internas que combaten, valga el pleonasmo, dentro de nosotros.
Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipos: ustedes están en el camino correcto, están obrando como le agrada a Dios. No se aparten del camino, confíen en Él, vivan conforme a la palabra. Esto es, Él ha puesto en cada uno de nosotros el querer hacer su voluntad y el hacerla. De una u otra manera le está invitando a la iglesia: no se queden con el querer, no se queden simplemente con saber qué es lo que le agrada a Dios y decir: yo quisiera hacer la voluntad de Dios. Él también ha puesto en ti el vigor, la fuerza. Mire lo que le escribe a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nos ha puesto en nosotros, nos ha dado un espíritu de poder. Esto es de autoridad. Nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio. Y como Jesús le dijo allá en los evangelios, óigalo bien: al que cree todo le es posible. Y ahora Pablo le dice a la iglesia de Filipos: no tengan miedo ni temores. Sigan por esa senda. Están en este camino porque Él puso el querer en ustedes. Ahora hay que hacer eso que Dios nos está demandando. Ahora hay que hacer lo que la palabra nos está exigiendo. Es lo que Pablo le propone a la iglesia: hacer la voluntad de aquel que nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. No sé si comprende, pero hay aquí una palabra, óigalo bien, donde de una u otra manera Pablo le hace saber a la iglesia que Dios conoce que nosotros no somos perfectos. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que a veces por el camino vamos a flaquear. Por el camino podemos coquear. Por el camino habrán tentaciones. Por eso le dice: sigan adelante, avancen, aunque no esté yo ahí. Lo que no puede faltarles es ese nombre. Lo que no puede faltarles es el querer hacer la voluntad de Dios y el realizar esa voluntad de Dios. El realizar la palabra, en sus corazones. Óigalo bien. No sé si ha comprendido, pero es claro que Pablo le está diciendo a la iglesia: si hacen la voluntad de Dios, en medio de la debilidad, en medio de la fragilidad, de las flaquezas, Él les fortalecerá, Él los perfeccionará. Y de una u otra manera, en el versículo 15 también le dice a la iglesia que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Sabe? Esa palabra me sorprende, porque como hombres y mujeres con tantos defectos podemos ser modelos de vida para otros. ¿Cómo es posible que seamos modelos de vida para otros? Pues es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: trabajen de manera individual y comunitaria en ustedes, de tal manera que nadie los señale, que nadie los tilde, que nadie los acuse falsamente. Bueno, estas acusaciones, estos testimonios, por causa de la palabra van a salir. Siempre van a sucederse, van a reflejarse, van a escucharse. Pero que cuando la gente vea sus vidas, los vean como hombres y mujeres de integridad. Que cuando la gente vea su andar, su comportamiento dentro de su hogar, su comportamiento en la comunidad donde vive, aún dentro de la comunidad de fe, la gente que no tenga nada que criticarle, sino que quiera
imitarle. Recuerdo a un sacerdote que alguna vez tuve mucho aprecio por esta persona. Y llegábamos a las reuniones, a los eventos, a los encuentros católicos, cuando yo era católico. Y este personaje vestía de blanco y caminaba con un andar, digo yo así, de santidad, porque era lo que transmitía. Y muchos hablábamos de esa forma, de este sacerdote, y algunos hasta se atrevían a decir, yo quisiera ser como él, mirándose a sí mismos, como imperfectos, como pecadores, como sucios, como contaminados, y notando ese reflejo destellante de esa ropa blanca que reflejaba la pureza de ese sacerdote. Bueno, lastimosamente, después nos dimos cuenta que la vida de este personaje era un desastre, un pedófilo. Sí, tremendo, horrible, violador de niños y todo eso. Estoy hablando de una persona, no de una institución. Eso es problema de cada institución. Aquí, como ya le dije antes, todos tenemos es que preocuparnos por nuestra salvación. Óigalo bien. Y ser modelo de vida para otros. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Óigalo bien. Ustedes son los que iluminan, los que traen claridad a toda la humanidad. Debemos encender esa antorcha y ser esos modelos, esos paradigmas que la gente quiera copiar. Tenemos que ser esas personas que la gente quiera imitar en Cristo Jesús. Pablo dice, hay una sociedad corrupta, hay una sociedad contaminada, hay una sociedad perversa, hay una sociedad que vive en violencia, que está alejada de Dios. Muéstrenle cómo se debe vivir la fe, cómo se debe volver en comunión con Dios, cómo volver en amistad con Dios, cómo se debe vivir el evangelio. Sean esa luz que ilumine, que impacte las tinieblas. Dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, mis amados, tenemos que ser esos modelos. Aunque vengan pruebas difíciles, Pablo le dice a la iglesia, tomen las pruebas de su fe con gozo y con agrado. Ocúpense de su salvación. Preocúpense por ser salvos. Tengan integridad como cristianos. Sean modelos de vida en Cristo y que las pruebas no los derrumben. Antes, háganlo con gozo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.